Ajá, probablemente, es que hay muchos, como nadie sabe, empiezan a surgir muchos mitos. Lo que un historiador señala eh, es que buscan a una persona que conoce a Hidalgo para que lo describa como es, pero 80 años después. O sea, era un ancianito el que describió a Hidalgo y pues dicen, o sea, a lo mejor ni se acordaba bien de cómo era Hidalgo, imagínate cuántos años, 80 años después de muerto, ¿no? Entonces por eso es que a lo mejor sí retomaron también la imagen. Porque decía que Maximiliano Habsburgo fue el que hizo el arte. Bueno, empezó con el proceso del arte. ¿No te acuerdas que eso vimos en clase? En la obra material de Maximiliano, sí. Y que él hizo que tenía que haber una imagen de él. Y que entonces dijo, pues como no nadie sabía cómo era, Ajá. y quién era, pues que le dijo a uno de sus amigos que lo dejara retratar y que lo hiciéramos algo. Bueno, fíjate, es otra versión, ¿no? Aquí es, bueno, quién tiene la razón. Pero mira, esto es bien interesante porque ¿qué es lo que debe hacer la historia? ¿Cuál sería la versión que ahorita estamos platicando de dos, ¿no? ¿Cuál sería la versión que deberíamos aceptar? ¿La que más nos gusta? La que más se acerca a la realidad, ¿no? Y para eso habría que buscar las evidencias. Según hay una imagen que, bueno, era un escrito donde más o menos escribía a Miguel Hidalgo, pero estaba así como ya muy viejo. Ajá. Y que es muy diferente, que sí tenía cabello, entonces no tiene nada más los brazos y eso no era cierto, que era moreno, que él no gritó que iba a la patria, que él no se había gritado que iba la Virgen. Ajá, no se había gritado. Y cuando lo vi como que quedé así como, entonces estaba celebrando a alguien que no es, porque mucha gente se viste de eso cuando... Ajá, claro. Lo que sí tienes razón es lo que habíamos visto, que fue Maximiliano el que empieza a recuperar a todos estos personajes que han construido el país, porque acuérdense que a él sí le interesa la nación mexicana, ¿no? Entonces por eso es que empieza a recuperar a estos personajes y a hacer cuadros, y hay una gran producción artística con estos personajes. Ustedes deberían ir al museo donde está el castillo de Chapultepec. Está bien bonito ahí en la Ciudad de México para que vean todas estas obras, ¿no? Que se hicieron durante la época de Maximiliano. Pero te iba a decir otra cosa importante de lo que señalas. A ver, acuérdame, ¿qué cosa me dijiste? Es importante. Parte de los cuadros. ¿Qué dijo David? Ah, el grito. Es más, los historiadores dicen que no hubo grito. No fue en una iglesia, que fue en el patio de su casa donde se No, no fue en el patio de su casa. Sí, por eso aguas con las evidencias, porque, miren, yo hice un programa, está en la plataforma, y están los mejores historiadores de cada tema. Como le decía a Evelyn la vez pasada, el problema es que no se los doy a leer, porque por ejemplo para la Revolución Mexicana, nada más para este tema nos deberíamos echar este y otro libro, porque vienen muy puntuales. No nos da tiempo, lo van a leer. Entonces, por eso es que les doy otro texto que me parece muy didáctico, ¿no? El que está así, está recuperado bien todo. Y por ejemplo, ahí bueno, ahí tienen, ¿no? Entonces, cuando están viendo estos videos que no tienen realmente ¿cómo se le llama? No cuenta con las evidencias realmente como historiadores, porque el historiador, si algo de algo no está seguro, no lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que buscar todas estas fuentes. Entonces, ahí lo que sí se señala es que no, a ver, sí fue en la iglesia, ¿por qué? Porque llama a misa, ¿no? Porque aprovecha que, bueno, la gente va a misa y entonces es como la reúne para salir.
por eso no, pues, no coincide con que, a ver, bueno, ¿cómo llamo en la madrugada a mi casa? ¿No? Sobre todo que piensa cómo están construidas las ciudades, esas comunidades. Pues están en unas, todavía podemos ver en unas comunidades rurales cómo están en un lado, o sea, no están todas juntas, ¿no? Sino que están separadas, ¿no? Igual yo creo que lo dibujan con una manera como de tela, ¿no? Ajá. Que según eso también es mentira, que es la Virgen que traía un cuadro de la iglesia, no la traía de ¿Había muchas que perdón? Yo cuando iba a la escuela de ella, a nosotros nos decían que era, una maestra nos decía que era una cena, luego otro nos decía que era solamente un dibujo, pero que estaba hecho en cuadro. Y en el museo de México, cerca del kiosco de ahí donde dice, está el cuadro de la Virgen. Que esa tela está representada, bueno, era lo que los no me acuerdo si eran los españoles o los franceses, no me acuerdo exactamente bien, pero que ellos traían ese tipo de tela Los españoles, acuérdate, en esa época fue español, el problema fue con españoles. Que ellos lo traían, pero blanca, la Virgen de ellos era blanca y la de nosotros era ¿Cuál era la Virgen? ¿No te acuerdas? La de los remedios. La Virgen de los Remedios es la Virgen española que toman los realistas. Ya, y fíjate, es una pelea de vírgenes, ¿no? Contra la de Guadalupe. Que eso también está un poco mal hecho, pues es que la bandera que traía con la telita era de los españoles, que traían algo era el cuadro grande, que no lo cargaba solo él, sino lo cargaban entre 2 o 3 personas porque pesaban mucho un cuadro. Ah, ya. Bueno, pues cuando tengas esas dudas y veas esos materiales, vete a las fuentes, vete por ejemplo al Archivo General de la Nación y busca, o sea, una manera fácil de desmitificar esto, busca estandarte de Hidalgo. ¿Por qué? Porque el Archivo General de la Nación es el lugar donde están todos esos documentos, todo lo de esa época, y entonces vas a ver los originales y hay información sobre él, ¿no? Imagínate si va a ser fácil andar con un cuadro de algo. O sea, también, o sea, no siempre es la razón, ¿no? Lo que nos debe, o la lógica, lo que impera al tratar de decir cómo fue, pero sí debe ser una manera, y es por eso que es bonito la historia. Cuando ves esas fuentes, y de verdad qué bueno que estés buscando otras fuentes, y estés viendo, pero entonces ve, aquí empieza la actitud analítica, ¿no? De pensar, a ver, ¿será cierto? ¿Se acuerdan como veíamos en epistemología? Hay que dudar, ¿no? No hay que creernos todo lo que nos digan. A ver, aquí nos están diciendo algo, ¿no? Pero a ver, ¿cuál será la realidad? Y ese tiene que ser el trabajo que tenemos que aprender de la historia, ¿no? No creerle a todas las fuentes. Claro, que yo no voy a dudar de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre ha consultado las fuentes. O sea, todo lo que van a encontrar en muchas fuentes está basadas en él. Porque es el que está de primera fuente buscando en archivos no solo en México, sino en el mundo. Tiene una gran preparación y hay toda una academia que acepta la teoría que él propone para estudiar la revolución, ¿no? Entonces, claro, sí, no hay que verlo como vaca sagrada tampoco, pero para poder criticarlo, pues debo también estar a ese nivel de investigación, no nada más con mis opiniones, ¿no? Entonces es lo bonito porque sí, hay muchas teorías muy diferentes que también me explican el mismo tema. Pero bueno, qué bueno que te está gustando, Aile. Hay una revista que yo les recomiendo. Perdón, Yasmín, una revista de historia bastante interesante porque son historiadores. Es la de relatos de historia. Eso sí, el problema es que están caras, porque la mayoría están ya casi en los 100 pesos. Bueno, digo, para estar comprando tantas revistas periódicas, sí pesa, ¿no? Pero valen la pena, ¿no? Porque sí son historiadores muy serios quienes están haciendo sus trabajos. Bueno, pero está bien, así que busquen esa información, chicas.
Bueno, buenos días. Espero todos estén muy bien. Ahora sí hace mucho frío, pero espero que no estén en su camita tomando clases, si no se me van a dormir. Vamos a continuar viendo el movimiento histórico de la Revolución Mexicana, otro movimiento que vino a cambiar al país. Espero les esté llamando la atención. Las tareas, algunas han estado muy flojas. La tarea era que hicieran un reportaje periodístico sobre alguno de los temas que están viendo. Y lo único que me hicieron fue un resumen y ahí lo pegaron con una foto. Chicas, aquí vamos a explorar la creatividad, el que ustedes puedan hacer un análisis, calidad de síntesis. Les volví a poner el link para la siguiente semana para que suban y todos puedan ver su artículo. A ver, ¿cuáles son las características cuando nosotros leemos en un diario una nota? ¿Cuáles son las características básicas? Ajá, cuando vemos el periódico y por ejemplo, a ver, se va a realizar la convención de Aguascalientes. Un título llamativo, ¿no? Grande. ¿Qué más? Ajá, o sea, de manera muy fácil me describe qué pasa con la toma de Zacatecas. Nadie me puso mapas, o sea, no utilizaron su creatividad, solo un resumen. Yo entiendo que ya quieren cargar a los peregrinos para la posada, ¿no? Ya están pensando en el ponche, pero bueno, anímense, es nuestro último jalón de este tema, que es bastante interesante. Entonces, échenle creatividad, chicas. Y bueno, a ver, también se trata de que la creatividad, y este es un trabajo pedagógico que ustedes van a realizar, que pues bueno, también la creatividad no se trata solo de que me venga la iluminación, ¿no? Sino que cuando yo conozco un tema, ¿sí? Entonces puedo explorar, puedo pensarlo de otra manera, estoy analizando, y entonces, a ver, es a donde está mi propuesta. ¿Qué voy a hacer para que eso sea diferente, para tener los elementos más importantes, ¿sí? Eso es lo que quiero ver, no un resumen con una imagen que solo copiaron y pegaron. Bueno, vamos a continuar. Bueno, si tienen algún comentario, pregunta, adelante. Ya habíamos iniciado, nos habían hablado de cómo inicia la Revolución Mexicana con el primer movimiento maderista, ¿sí? Pero aquí quiero que, bueno, puedan ver que el movimiento de la Revolución Mexicana inicia, ¿no? Primero con en las clases altas nuevamente, ¿no? ¿Perdón? ¿No? Escuché una voz. Bueno, inicia con realmente con un asentado que es Madero, ¿no? Ya nos habían hablado sus compañeras un poco de quién fue Madero, cuál es cómo inicia realmente con muy poca gente y lejos de, pues, desilusionarse al ser pequeños movimientos que surgen en varios estados, primero en Puebla, en Veracruz. Él estaba exiliado en Estados Unidos, bueno, viene a ver que otros grupos se unen. Vean, también otra característica interesante es que este movimiento no se da en la ciudad, como se pensaría, o en las grandes ciudades. ¿A dónde empiezan a surgir estos movimientos? Bueno, no en comunidades chicas, ¿no? Pero, y bueno, para que lo analicen y lo puedan entender, compárenlo con el movimiento de independencia. ¿Se acuerdan que hubo una región en específico donde surge el movimiento de independencia y no fue en la Ciudad de México? ¿Dónde fue? ¿Ya se les olvidó? Sí, esta fue parte del examen. ¿A dónde fue, chicas? Del otro lado. ¿En qué región?
A ver, ¿de dónde estaba Hidalgo? Pues fue en Guanajuato, fue en toda esa zona del Bajío, Michoacán. ¿Por qué? Porque eran las zonas mineras. Recuerden, la geografía es bien importante para los movimientos, ¿no? No se da de manera aislada. Acuérdense, son las zonas más ricas, donde se extrae más riqueza para España, donde empiezan en el conflicto. Ahora, en la Revolución Mexicana, ¿a dónde se centra el origen de los movimientos armados? ¿A dónde los encontramos? No está tampoco en la Ciudad de México. Y también con lo que leyeron se van a dar cuenta que tampoco hay movimientos armados en la Ciudad de México, ¿no? Pero a ver, ¿dónde son? ¿Dónde está el origen geográfico de la Revolución Mexicana? Son en dos zonas particulares. ¿No lo notaron a leer? ¿Dónde se da la primer gran batalla de la Revolución Mexicana? Hay dos ejes, dos polos, dos centros donde surge el movimiento revolucionario. Uno es en Morelos y otro es en el norte del país, en Chihuahua y Sonora. ¿Sí? Ahí se empieza a dar el movimiento revolucionario. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en estas zonas? A ver, piensen, ¿por qué? Recuerden, la historia nos enseña no solo a repetir datos, tenemos que comprender y para eso pensar. Porque son las zonas donde están las haciendas más modernas en el país. ¿Se dan cuenta otra vez donde está generándose la mayor riqueza para el país? ¿Por qué en Morelos? Porque en Morelos están les había enseñado imágenes, ¿no? Están las haciendas que producen la mayor parte de azúcar. Pero en el norte del país también están las haciendas que tienen cantidades de tierra enormes. Sí les había platicado de la familia Terrazas en Chihuahua, que para recorrer su hacienda necesitaba ir en tren, ¿no? De lo grande que estaban, o sea, se habían hecho haciendas realmente muy grandes. Recuerden, por ejemplo, la hacienda de Cananea, ¿no? Que era una minera. Entonces también, vean, no está desligado lo económico de los conflictos, pero a la vez de que están las haciendas más grandes, también está la explotación más vil para todos los campesinos, peones, que realmente viven una situación de servidumbre, ¿no? Y de esclavitud entre las haciendas. Entonces, vean, por eso hay que, esas condiciones económicas nos señalan cómo empieza, por eso se da el origen de este movimiento, después del llamado también de un hacendado, ¿no? De Madero. Pero Madero tiene características particulares. Quien estudió a Madero, ¿por qué Madero sí se une a la lucha revolucionaria, o él empieza con este movimiento revolucionario, si es un hacendado? Y vean el paralelismo, la analogía, ¿no? Con el movimiento de independencia son los criollos los que se levantan en armas, y bueno, espero que les quede muy claro qué es lo que querían los criollos. Ahora díganme, este hacendado, porque también va a haber otros hacendados que se van a unir al movimiento revolucionario. ¿Quiénes son esos otros hacendados que van a estar en la lucha? Uno bien importante, un terrateniente. No, Zapata no era hacendado. Tampoco era tan pobre. Es una característica muy diferente, ¿no? Pero no era hacendado. Victoriano Huerta no era hacendado.
Obregón y Carranza, ¿sí? Entonces, bueno, aquí que les surja la duda, a ver, ¿por qué entonces ellos se unen al movimiento de la revolución, ¿no? Cuando surge este movimiento revolucionario y bueno, también, ¿qué quieren entonces estos hacendados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el llamado de Madero hace que se unan personajes, por un lado como Villa y Zapata? No sé quiénes en la mesa redonda que estábamos haciendo pueden, quienes buscaron especialmente esos temas, por favor participen y díganme cómo podemos explicar este fenómeno. ¿No? Si hubieran leído el texto que les di, ahí se explica de una manera muy sencilla todo el movimiento revolucionario. Además es un libro muy didáctico porque les va haciendo resumen, les va rescatando las ideas más importantes, porque va haciendo un cuestionario que no es literal, pero que permite ver si estamos comprendiendo el tema. Esa es su parte que tienen que hacer para que podamos hacer las actividades. De otra manera, bueno, van solo a pasar la materia, pero no va a haber una formación respecto a esto. Y creo que es bien importante, chicas. Este fin de semana acabo de ver unas series que realmente me indignaron por lo que sigue pasando en el país y que estamos viendo que todavía hay reminiscencias de algunos temas que vamos a ver, sobre todo con el maderismo. No podemos cambiar al país y esperar algo mejor si realmente no nos ponemos a cambiar nosotras, ¿no? Entonces, de verdad, comprométanse en su formación, lean. Leer es un proceso cognitivo que no tiene comparación con otro, ¿sí? Bueno, y ustedes deben saberlo mejor por ser pedagogas. A ver, recuerden, ¿con qué plan se levanta Madero? Vamos a ir recordando. Y después les voy a traer otros ejercicios para que sigamos reforzando estos conceptos. Ahorita quiero que hagan un esfuerzo, que haya una plasticidad cerebral de que estén recordando, recuperando datos. ¿Cuál es el plan con el que se levanta Madero? Ay, aquí ya tenemos una respuesta. Dos. Muy bien, Brenda, el plan de San Luis, también Bela. Ajá, porque afectaba, Belén nos dice, porque afectaba a los campesinos las leyes. Sí, claro, Belén, mira, bien con la idea, lo único que te recomiendo es que puedas construir un enunciado más claro para poder explicarlo, pero ahí está la idea y ese es el ejercicio que hacemos en historia, ¿no? El que tengas las ideas y a veces, ay, no sale, no puedo explicarlo, bueno, estas materias nos sirven para ello, ¿sí, Belén? Bien, aquí es que, bueno, los campesinos se habían visto afectados por las leyes de reforma, bueno, específicamente la ley Lerdo cuando perdieron tierras, ¿no? Y en este momento, bueno, lo que están queriendo hacer es que haya devolución de tierras, pero ve, eso que tú señalas son dos cuestiones, bueno, se puede dividir en dos temas importantes. Uno, que el plan de San Luis básicamente, ¿qué pedía? O sea, ¿qué pedía Madero? Aunque sí hablaba algo de tierras, pero lo más importante para Madero era la devolución de tierras. Madero como hacendado quería que se devolvieran las tierras. Dice, buscaba anular. Ajá, bien, Brenda. Con el plan de San Luis, fíjense, aquí está la diferencia. Se busca anular las elecciones de 1910 y al mismo tiempo de invitar al pueblo, de quitar al Díaz a poder, pero vean, Madero está hablando de democracia, más que de un problema agrario. Esa es una diferencia con Zapata. Aunque habla en el plan de San Luis
de que se van a devolver tierras, ¿sí? Pero no es el plan prioritario de Madero. Y ojo, esto va a ser importante porque esto va a hacer que rompa después Madero con Villa y Zapata. Lo van a ver como traidor a Madero en muy poco tiempo. ¿Sí se acuerdan que le fue muy mal a Madero? Porque después, bueno, él inicia la revolución, lo apoyan, pero después se van contra él, ¿no? Porque consideran que no ha cumplido el plan de San Luis pero bueno, realmente vemos que es otro el problema. Antes de irnos al problema que van a tener Villa y Madero, entonces vean, por un lado tenemos en la República Mexicana en el norte, que ya se levantan en armas Orozco y Villa, en el sur, en Morelos, está Zapata, y entonces van a empezar a combatir con un ejército federal muy débil por todas las características que ya hemos mencionado anteriormente, y bueno, eso le empieza a dar un triunfo a los revolucionarios. Pero además, aquí la importancia es Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses y entonces ven este movimiento. Por un lado está preocupado porque una nueva guerra pone en peligro sus inversiones, pero por otro lado, lo que está viendo es una oportunidad de poder conseguir beneficios a su favor, ¿no? Entonces no perdamos ahorita el papel que tiene Estados Unidos. Y viene un proceso bien interesante con Madero. No sé quién me pueda explicar qué sucedió el, con el pacto de la embajada de Madero, perdón, de Victoriano Huerta. No pierdan de vista a este señor de la gabardina, que realmente fue una persona, bueno, ustedes van a ver qué tipo de personaje es, pero díganme, ¿cuál fue el problema en la intervención de Estados Unidos para la caída de Madero? Brenda, a ti te había tocado esa parte. Bueno, lo de Madero. O alguien más. Se llamó el Pacto de la Embajada. Era el pacto que fue firmado por Félix Díaz y Victoriano Huerta. Ajá, vean, ya nos saca otro personaje, Yasmín. A Félix Díaz, que es el sobrino de Porfirio Díaz. ¿Y quién más? Y Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta, ¿con quién más? Nada más y era para la construcción del acercamiento del presidente. Ajá, pero ahí está Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, quien se va a unir, entonces vean, con Félix Díaz, con Victoriano Huerta, para derrocar a Francisco y Madero, ¿sí? Estados Unidos no está muy contento con lo que está haciendo Madero, porque Madero no ha logrado controlar al país, al contrario, inició una guerra, ¿no? Entonces, quiere pactar con Victoriano Huerta, ¿no? Para tener un nuevo gobierno y poder así seguir conservando, bueno, teniendo, lograr los intereses que tiene propuestos. Entonces, fíjense aquí, es una historia muy triste lo que sucede, porque van a destituir a Madero y el hermano de Madero, Gustavo Madero, se da cuenta de que Victoriano Huerta lo va a traicionar. Y entonces le llama bueno, le dice a Francisco y Madero que bueno, se tiene que cuidar espérenme, voy a buscar una imagen. Ajá.
que se tiene que cuidar de Madero. A ver, espérame. Chicas, ¿se puede ver una diapositiva que habla sobre la revolución maderista? ¿Pueden ver? Dice revolución maderista. No, ¿verdad? Oh, espérenme acá. Aquí está. ¿No? Bueno, entonces, pero recuerden que Madero era como muy ingenuo y confiaba mucho en la gente. Entonces manda a llamar a Victoriano Huerta y le pregunta que si realmente él es el traidor. ¿No? Pues ¿qué creen que va a decirle Victoriano Huerta? Pues sí, todos los planes, ¿no? Pues estamos con el embajador de Estados Unidos y bla, bla. Pues no, le dice que no. Entonces Madero le da la oportunidad de que, a ver, demuéstrame tu lealtad ahora, ¿no? Le da la oportunidad. Y entonces Victoriano Huerta le dice sí. Y ahí surge lo que se llama la decena trágica. ¿Recuerdan qué es la decena trágica? A ver, para que vayan despertando les voy a poner este video. ¿Recuerdas qué fue la decena trágica, Brenda? Fue un enfrentamiento que se dieron varios días en el... ¿Dónde está? A ver, espérenme aquí. A ver. Ajá, fue en febrero. Vean, no sé si se puede ver las imágenes. A ver, está... A ver, ojalá se pueda oír. ¿Sí pueden verlo del otro lado, chicas? No, ¿verdad? A ver, espérenme, ahí va. Un momento. Sí, no sé si bueno, recuerden, alguien me puede explicar qué sucedió en esta decena trágica, donde Victoriano Huerta le tenía que demostrar su lealtad a Madero. Como ven en las imágenes, es una batalla, una guerra que se da, como nos dice Brenda, que duró 10 días, pero se da en la Ciudad de México. Y vean cómo es la Ciudad de México, ¿no? Las imágenes nos lo muestran, pero lo que hace Victoriano Huerta es que dice que va a atacar al enemigo y él no está atacando al enemigo, él se inventa al enemigo porque es el enemigo y a quien ataca, vean, es a la población civil. Que mató a personas inocentes ya para tratar de que vean que realmente está con él aliado, de demostrar la confianza. Ajá, sí, bien, nos dice Brenda que es, pues sí, porque, y vean, por eso se le llama trágica, ¿no? Que, bueno, nos señala que porque él, para mostrar su lealtad, mata a gente inocente, ¿no? Y bueno, en esa batalla es cuando, ¿se acuerdan que estaba en la cárcel Bernardo Reyes? Bueno, lo intentan sacar y sin embargo ahí muere Bernardo Reyes.
Y apresan a Madero. A ver, Yasmín nos quiere decir algo. De la decena trágica. Ajá. Renunció a su cargo, lo asesinaron 3 días después, o murió ahí mismo. ¿Quién? ¿Madero? No, ahí no muere Madero. Ahí resulta que aprovechan toda esta revuelta para tomarlo preso a Madero. Y también al hermano de Madero, que lo citan en un restaurante, ahí lo acribillan. Vean cómo empieza otro periodo trágico de nuestra historia, donde la impunidad, donde el asesinato es pues empieza a ser parte de la historia. ¿Por qué? Porque después de ellos van a ver que ningún presidente sale vivo. Casi todos son asesinados, ¿no? En esta parte de nuestra historia. Vamos a comprender por qué. Pero bueno, uno de estos personajes que instaura esa manera de deshacerse a sangre fría es Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, bueno, aprenden a Madero, asesinan pero bueno, antes de que asesinen a Victoriano, perdón, a Gustavo Madero, el hermano de Madero, también quienes se van contra Madero es la prensa. Los periódicos empiezan a hablar muy mal de Madero y entonces aquí tenemos que ver cómo la prensa también es bien importante para poder comprender cómo puede atacarse a un candidato. Y vean que eso sigue pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, molesto Madero es cuando sale esa frase que apenas hace unos meses creo ocupó el presidente cuando les dijo a la prensa, muerden la mano que les dio libertad, ¿no? Porque con Madero hay libertad de prensa. ¿Se acuerdan que en el Porfiriato no hubo? ¿No? Hay libertad de prensa y lo atacan, ¿no? Bueno, entonces nada más para poner en contexto esas frases que ahora se están recuperando. Entonces, bueno, atrapan a Madero, está en la cárcel junto con Pino Suárez, y sí, como nos señalaba Yasmín 3 días después, bueno, le dicen que lo van a llevar al exilio. También otro dato importante que se ha malinterpretado, Madero es espiritista, o sea, cree en los espíritus, y él busca a los espíritus para que le den ideas, ¿no? Y él está con Madero con Pino Suárez en la cárcel y le dice que confía, que ya le ha dicho un espíritu que lo va a salir. Esto nos puede parecer ridículo, ¿no? O ingenuo o tonto. Sin embargo, en la época es una práctica muy común entre los intelectuales, ¿no? O sea, no hay que verlo ahora con nuestra visión. Víctor Hugo, por ejemplo, había muerto este gran escritor, ¿no? Había muerto su hija y bueno, él se comunicaba con su hija. Entonces, es una práctica. Ajá, pero sobre todo de la gente ilustrada, ¿no? Vean, eso es lo interesante, cómo hay corrientes que nos parecerían tontas ahora, pero que bueno, son prácticas comunes. Ajá, sí, porque es muy ocupado en Europa, es una práctica muy común en intelectuales y sí, en ciertas clases, ¿no? Bueno, entonces resulta que cuando sale, ¿qué pasa con el auto que lleva a Pino Suárez y y a Madero supuestamente al exilio? Ajá, ya Tamara aquí nos señala, ¿no? Que el 22 de febrero, después del golpe de estado del traidor de Victoriano Huerta, la sociedad despertó con la noticia de que habían asesinado a Madero. O sea, el carro en el que iba Madero, de repente bajan y están ya personas con ametralladoras y disparan al auto. Y bueno, ahí muere Madero y Pino Suárez, ¿no? Es un asesinato y fíjense, la historia durante mucho tiempo no lo trató como un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Hay un presidente electo democráticamente que es Madero. ¿Cómo lo tiran?
a través de un golpe militar, a través de la fuerza y la violencia. Pero este golpe militar estuvo apoyado por Estados Unidos. O sea, ese debió haber sido un problema enorme en las relaciones con Estados Unidos. Y no pasó nada. Este momento lo comparo, bueno, lo quiero comparar, algunos historiadores también lo han hecho. No sé si ustedes recuerden esto, chicas, también hemos olvidado mucho la historia latinoamericana, pero lo que sucedió en el golpe militar en Chile en 1973. ¿Alguien nos puede hablar de esta parte de la historia en Chile? Es dolorosísima. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo vio en la escuela? Por lo menos díganme sí o no, porque, bueno, a mí me sorprende ver que mis hijos ya no ven casi historia universal ni de América Latina, ¿no? Que realmente es muy importante y les voy a decir, bueno, a ver, para no hacernos bolas. En Chile es elegido democráticamente Salvador Allende, un presidente que es socialista, pero vean el año. Estamos todavía en la Guerra Fría, a donde el país, donde hay una guerra en el mundo, en el sentido de que hay una repartición entre el socialismo y el capitalismo. Entonces, imagínense, llega a Chile, un país muy importante también de América Latina, donde llega un gobierno socialista. Esto no le gusta a Estados Unidos porque tiene miedo de que esas ideas socialistas, ¿se acuerdan que ya la habíamos visto que estaban en México con los hermanos Flores Magón, ¿no? Tienen miedo de que se empiece a extender al resto de América Latina y también de Europa. Entonces, con el apoyo y dinero de Estados Unidos, Pinochet, Augusto Pinochet, este viejito, que ojalá esté en el infierno, perdón, eso no lo debería decir, pero vean la historia de lo que hizo este hombre, ¿no? Y ataca al Palacio de la Moneda, donde está Allende, lo asesinan, ¿sí? Porque incluso sacan el cuerpo ya asesinado de Allende, y se instaura una dictadura, una de las más crueles y sangrientas. Hay muchísimas películas sobre el tema. Sí, Evelyn, ¿ibas a comentar algo? Era como el segundo traidor. Si mal no recuerdo, que era como traidor porque se supone que él quería todo el gobierno para él mismo. Sí, pues es un dictador, ajá. Y al momento que ella había matado, él se hace su dictadura y todo eso, pero él también mataba a personas inocentes por algo que era, si vemos ahorita, era como algo minutivo, pero sí lo hacía tan grande para que se le matara y ya decía que era culpable y todo eso. Sí, claro, hay, sí como nos dice Evelyn, ¿no? Que realmente mató a miles de personas. Y a ver, lo llamativo de esto es que acabo de ver una serie que se llama El silencio de los otros, creo. Es una serie que está en Netflix la dirige Almodóvar, este director español, pero trata sobre cómo algo mismo pasó en España con Franco, otra dictadura a donde mataron mucha gente. Bueno, tanto en Chile como en España, lo que siguen pidiendo los familiares es justicia por sus hijos asesinados. El Augusto Pinochet tiene que salir después de casi 20 años, sí, porque fue que en los 90, sale de Chile para que le hagan en Londres una cirugía. Era senador vitalicio también, después de ser presidente. O sea, imagínense, un senador vitalicio, ¿no? Vivir del Estado un asesino, ¿no? Y vivir bien porque el señor se pudo ir a Londres a hacer una cirugía y ahí es cuando lo atrapan. Cuando logran la policía española, y fíjense, no es el gobierno chileno, no es la justicia chilena, ¿no? Sino que es España porque ahí a través
de tribunales internacionales es que se busca justicia. Imagínense que están esperando ese momento los familiares y bueno, lo llevan a la cárcel y de ahí lo tratan de extraditar, pero pues los gobiernos, tanto el chileno como el español, como los reyes de España, dicen, pues ya se olvide eso, ya olvidemos todos los delitos que cometieron, ya está grande, vivamos en paz. ¿Se imaginan lo que es un familiar al que le mataron el hijo, al papá, a los hermanos? Que le digan, ya olvídalo, cuando ni siquiera saben dónde están los cadáveres, ¿no? Ante esa insensibilidad estamos, ¿no? De los gobiernos internacionales y bueno, sigue esa lucha, ¿no? Por eso por eso comparto cómo dónde vienen todos estos antecedentes de estas políticas internacionales que todavía repercuten y de manera bien dolorosa en nuestra historia y no solo, bueno, en toda la historia mundial, ¿no? Bueno, entonces regresamos con Madero. Con Madero hubo no llegamos a ese extremo de tantas muertes, sin embargo, no por eso no debe dejar indignarnos la intromisión que hubo de Estados Unidos en este golpe de Estado, ¿sí? Bueno, después de esto, Huerta pues queda como presidente del provisional y se supone que el pacto de la embajada era que después él iba a convocar elecciones para que Félix Díaz fuera el presidente. Pero resulta que le dice a Félix Díaz, ¿sabes qué? Pues mientras convoco elecciones, te me vas a la embajada de Japón unos meses que se tranquilice esto y ya regresas. ¿Le cumple Huerta? Pues no. Cuando regresa feliz de haber estado en la embajada para las elecciones, pues resulta que le dice, ¿sabes qué? Cambiaron los planes y ya había aprovechado Huerta para cambiar todo el gabinete y poner a incondicionales de él, y así, bueno, él se proclama presidente. Y, ajá, sí, está bien. Pueblo, ¿no? Ajá. Yo, cuando nos enteramos que mataron a Francisco Madero, y ese mismo día que lo mataron, se volvió presidente Victoriano Huerta. Yo creo que sí sabían que no había mandado a matar para el ¿no? Sí. Claro, qué bueno, nos comenta y qué bueno, ya está sintiendo la historia, Yasmín, porque nos dice, a ver, y no pasó nada de que supieron que fue un asesinato. Claro, Estados Unidos entonces le quita el apoyo a Victoriano Huerta porque no quiere apoyar a una persona que sabe que es una traidora y que no va a confiar, ¿no? Una. Otra, entonces, a pesar de que ya Madero, no, Zapata y Villa ya se habían distanciado de Madero porque no había cumplido con lo de las tierras, entonces se van ahora e inicia la guerra contra Huerta, ¿no? La gente estaba muy molesta con Victoriano Huerta, ves, sí hubo reacciones, ¿no? Y a pesar de que no había estos medios de comunicación que ahora tenemos, ¿por qué? Porque le tienen una lealtad Zapata y Villa a Huerta, porque él inicia el movimiento, porque en algún momento Huerta quiso matar a Villa, ¿no? Y Madero lo salvó. Entonces, esta lealtad se mantiene y entonces ahora ya están comprendiendo por qué continúa la revolución, ¿sí? Porque en el plan de San Luis solo era, bueno, derrocar a Díaz y pues ya pues terminaba la guerra, ¿no? Pero continúa. Entonces aquí vean, bien Yasmín, ya pudiste ver por qué continúa el movimiento revolucionario, ¿no? Entonces ahora se van a ir contra Huerta. ¿Cuál es la dificultad que tiene Huerta? Que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, sí tiene un ejército bien armado y fuerte. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes en el lugar de Huerta harían?
A ver, tengo a Villa en contra, tengo a Zapata en contra, tengo a ¿con quién? ¿Con Ahí muere, no, no dijo ahí muere. Eran hombres revolucionarios y que, entonces pues trata primero de pactar con Villa, de convencerlo, pero Villa lo rechaza. Entonces al otro que también, con el que pacta y sí acepta, ¿quién creen que es? Pero si leyeron la lectura lo saben. ¿Quién? Otro caudillo del norte. Orozco, ¿no? Orozco es quien acepta, vean, aquí está dándose el abrazo del pacto con Orozco. ¿Y Orozco qué le pide? Órale, pues, te voy a apoyar, tú vas a pagar los sueldos del ejército que ya salgan de la tesorería, tienes que darle pensiones a las viudas y a los huérfanos, y también quiere leyes para solucionar el pacto agrario, ¿sí? Ajá, este tipo es Huerta, sí, el grandote es Orozco. Sí, bueno, y entonces ahora vemos cómo el movimiento revolucionario está dividido en villistas, zapatistas por un lado, y por el otro, huertistas y orozquistas, ¿sí? A Zapata también lo quiere convencer y pues por supuesto que Zapata no acepta, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo es de traidor Huerta, Victoriano Huerta, porque cuando quiere pactar con Zapata, manda dos grupos de ataque para Morelos. Uno, quien va a atacar a los zapatistas, pero otro, quienes van a conciliar. O sea, no pierde el tiempo este señor. Y bueno, esto solo hace que se empiecen a recrudecer los ataques, ¿no? Y siga creciendo y se siga extendiendo la guerra. Bueno, hay algunos, y aquí viene otra época, otro periodo también que no podemos olvidar porque todavía cada año lo recordamos por algo y ahorita van a ver qué interesante. Entonces, los senadores que creen que sí apoyan a Huerta como presidente, pero los diputados no. Y ahí vemos la importancia del equilibrio de poderes, ¿sí? Entonces, también quienes apoyan a Huerta, la iglesia y los grupos conservadores, ¿no? Quienes lo rechazan, pues son los liberales, los antireeleccionistas y los maderistas. Hay un discurso que da Belisario Domínguez, que es un diputado por Chiapas, que realmente en ese discurso está ahí en el texto, no vamos a leerlo todo porque sí es, está bastante largo, pero ahí él señala, es un discurso muy bonito porque lo llama de traidor. Perdón, Yasmín, ¿qué querías decirnos? O senador, ajá. Bueno, acuérdense, nos dice Yasmín, ¿qué requisitos se requerían, perdón la redundancia, para ser diputado o senador? ¿Quién le puede dar una respuesta? Creo que podrían dársela desde el porfiriato. ¿Quiénes? Y ve cómo tu pregunta cambia para lo que está sucediendo ahora en nuestro país. ¿Necesitas preparación para ser diputado o senador? ¿Actualmente? Debería. Pero en la realidad vemos cada diputado y senador que da pena. Sí, actores, futbolistas, físico-culturistas, candidatas en certámenes de belleza. ¿Quién está diciendo que le bajaran al sueldo? Sí, ganaban al mes como 300,000 tantos. Un cobra por
que alguien así ganara. No pagaban impuestos. Que ganara más que el presidente. Ajá. Sí, no pagaban impuestos y tampoco peaje en carreteras, ¿no? O sea, una serie de privilegios que, bueno, vamos a ir viendo después quién les dio tus privilegios. Bueno, en esta época, no, o sea, a ver, nadie le quiere responder a Yasmín. A ver, no, nadie hipotetiza. Ay, ¿dónde está? Aquí está. ¿No? Bueno, a ver, chicos, en esta época, acuérdense, con Porfirio Díaz solo podían llegar gente adinerada, gente que eran amigos incondicionales de Porfirio Díaz, y quien llegaba no se iba, se moría en el puesto, ¿no? Es por eso que termina siendo avejentado. Luego llegan los científicos, que es gente muy preparada, que incluso se ha preparado en otros países, que llegan, y por supuesto son de las familias más ricas del país, ¿no? En esta época, acuérdense que ya hay un cambio porque surge una clase media que dio origen con Porfirio Díaz, a la que dio origen Porfirio Díaz, con todos estos cambios de educación y demás. Y entonces sí, hay gente ya más preparada, pero también tienes que pensar dependiendo del gobierno de quién, porque Huerta metió solo a allegados suyos, a militares, a gente que lo apoyara, ¿no? En este caso, ¿qué hizo Madero? Metió a gente que pues era maderista, que era porfirista, o sea, de todos los grupos, pero sí es gente ya preparada, ¿no? Entonces, bueno, en ese discurso, fíjense, este hombre es una gran persona, es muy preparado, y él en el Congreso llama de traidor y asesino a Victoriano Huerta. Podemos decir, pues era la verdad, ajá, pero ¿quién le dice en el Congreso, bueno, después de muchos años, algo así a un presidente, algo así a alguien que asesina, ¿no? Entonces, llama a que no se permita eso en el gobierno, y que se cuiden las formas y que se dé legalidad y demás. ¿Y qué creen que le pasó? Al otro día lo asesinaron, ¿no? Y bueno, es evidente que quién fue, ¿no? Pero vean, este mensaje representa mucho lo que pensaba Belisario Domínguez. Incluso por ese acto heroico hay una medalla que se llama Belisario Domínguez, que se da un premio a algún mexicano que exalte este valor de algún mexicano, ¿no? Este año se lo dieron a una mujer de izquierda, una mujer que sí, ahí investiguen quién es, que realmente ha trabajado por el país, pero otros años, en el sexenio de Peña Nieto, de veras que fue una pena porque se lo dieron al dueño del Palacio de Hierro, a Balleres. Díganme este señor que por qué tendría que recibir ese premio nacional, ¿no? ¿Cuál es el mérito? Entonces, para que vean cómo también la clase política empieza a utilizar este tipo de historia, bueno, de manera, creo, aberrante. Bueno, y si no están de acuerdo, chicas, pues díganmelo. Oigan, pues ya vamos a dejar hasta acá. Bueno, entonces rápido, nada más para terminar con qué pasó con esto. Huerta disuelve la Cámara de Diputados, ¿no? Aprende a 84 de los integrantes, ¿no? Y entonces, bueno, los ya molestos los senadores que lo habían apoyado, ellos mismos disuelven la Cámara, se van, y entonces Huerta crea una nueva Cámara con gente que esté sometida al Ejecutivo. Entonces vemos que es una dictadura, ¿no? La que tiene. Pero la Iglesia Católica sigue confiando y apoyando en Huerta, aunque después rompe con él. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver qué va a suceder con la guerra que van a iniciar ahora contra Huerta y cuáles son los constitucionalistas, ¿sí? Ya les subí el link. Por favor, más creatividad a sus tareas, chicas.
Que tengan un muy buen día. Estamos en contacto. Adiós. Adiós, buen día.